Las escamas del destierro. Satoki Futu. Capítulo 9. Camino al enfrentamiento final. Un viento helado azotaba las ventanas del refugio clandestino de Eclipse, donde Harriet Quincy revisaba por enésima vez las noticias en su portátil. El ruido mediático era ensordecedor. Debates sobre crisis económicas, tensiones bélicas, conspiraciones apocalípticas. Poco se hablaba de reptilianos, y cuando surgía, lo despreciaban como paranoia colectiva o teorías descabelladas. La periodista suspiró con frustración. «Están destruyendo toda credibilidad que podamos tener», se quejó en voz alta, deslizando la vista por una web informativa. Artículos sobre la locura reptiliana se multiplicaban, mientras videos reales de mordidas eran eliminados a toda velocidad. Kyle, sentado a su lado, soltó un bufido y señaló una pantalla donde figuraban miles de bots troleando y ridiculizando cada intento de denuncia. «Mira esto, Harriet. Publiqué un nuevo clip en un canal popular. En cuestión de minutos, lo tumbaron con supuestas denuncias de violencia gráfica y desinformación. Y los hilos de debate se llenaron de comentarios clonados ridiculizándonos». Harriet apretó los puños. Quería gritar. A su alrededor, Ronald y otros miembros del grupo asistían impotentes a la burla mediática. Mientras Asha y Brandt reexaminaban las pruebas biológicas de ADN reptiloide, Harriet se marchó hacia una salita contigua, donde efectuó una llamada a un antiguo contacto periodístico. Cuando la voz del otro lado atendió, se notaba tensa. «Hola, Harriet. Lo siento, no puedo. Me enviaron un video de mi familia cenando en casa, tomado desde la ventana». La voz temblaba. «Recibí amenazas, no puedo publicar nada tuyo. Perdóname». El escalofrío recorrió a Harriet. Cortó la llamada con un nudo en la garganta y se asomó a la sala principal. «¿Lo veis? Así aplastan cada intento, o amenazan familias». Kyle, con la vista clavada en la pantalla, murmuró: «Tenemos que encontrar un golpe maestro, divulgarlo todo de una vez, en 1000 canales simultáneos». El problema era la prueba definitiva. Necesitaban algo que sacudiera al mundo, o la voz de un reptiliano arrepentido. Las crisis globales se recrudecían. Manifestaciones masivas, especulación financiera, desastres naturales vinculados a proyectos de extracción de xenolitio, todo gestionado en la sombra por los escamas. En una lujosa sala corporativa, Gorbeck reunió a los exiliados, impaciente por llevar fase Omega hasta el final. Cuando todos se acomodaron, su mirada pasó con calculadora frialdad por cada uno de ellos. «La guerra mediática está bajo control», dijo, encendiendo un proyector que mostraba una gráfica ascendente. «Eclipse intenta difundir pruebas, pero no tienen fuerza. Nos centramos ahora en dejar la Tierra sumida en caos. Para cuando fase Omega alcance el 100%, nadie se opondrá de verdad». Terix, de brazos cruzados, sonrió con un deje sádico. «Propongo un golpe directo, arrasar las bases de Eclipse. ¿Me dejas encargarme?» Sahnira hizo una mueca irónica. «Eso serviría solo si localizamos cada uno de sus búnkers, y un ataque violento así llama la atención de medios independientes. Prefiero mantener la confusión social». Kell Roth revisó archivos en su tableta. Sus ojos mostraban cierta incomodidad. «Lo que sea, pero cuida la logística. Estoy saturado manteniendo cuentas fantasmas y saboteando foros. No aguanto más presión». Gorbeck asintió y se volvió hacia Saerth, Israel y Mirena con un tono gélido. «Ustedes deben encargarse de los indecisos y de nuestros subordinados más frágiles. No quiero fisuras internas en esta recta final. Si alguno demuestra dudas, ya sabéis lo que hacer». Saerth sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sospechará Gorbeck de mí? Pudo ser una orden genérica, pero la mirada de su líder al pronunciarlo pareció un desafío. Ante todos, Saerth apretó los dientes y asintió. En su fuero interno, se rebelaba. No quería ejecutar a posibles disidentes ni acabar con humanos dudosos. Sin embargo,
no se atrevió a replicar, al menos no de momento. Más tarde, Therix se topó con un correo encriptado de Gorbek exigiéndole limpiar ciertos infiltrados en las filas paramilitares, es decir, asesinar a cualquiera que no se muestre leal. Con un siseo, Therix reenvió parte de ese mensaje a Saert, añadiendo un breve texto. ¿Sigues dudando de que Gorbek prepara una purga? Elige tu lado pronto. Así evidenciaba la desconfianza creciente entre los reptilianos. En otra parte, Mirena y Israel intercambiaron una mirada tras la reunión. Israel, con expresión taciturna, susurró: «Esto se pasa de la raya. Exterminar a los nuestros. Gorbek no se detendrá ante nada». Mirena apretó el contenedor de xenolitio que llevaba en un maletín. «Si la metapuerta se completa, traerán una fuerza Critari y aniquilarán toda autonomía humana. Quizá deberíamos...» Calló, temiendo pronunciar la palabra traición en voz alta. La reunión clandestina, que supuso un punto de inflexión para Eclipse, llegó en una noche lluviosa en la costa europea. Harriet Quincy y Ronald acudieron a un muelle abandonado, con Kyle vigilando los alrededores desde una furgoneta aparcada lejos. Allí, envuelta en una capa oscura, les esperaba una figura encapuchada con voz queda. En una escena apenas iluminada por un farol tenue, Harriet percibió la tensión. «Lo siento, Harriet», susurró la encapuchada. «No soy Mirena, pero ella me envía». Ronald dio un paso adelante, arma oculta bajo la chaqueta. «¿Qué queréis?». La figura se acercó lo bastante para que Harriet advirtiera un brillo reptiliano en sus ojos. Se sobresaltó, conteniendo el impulso de huir. «Mirena y otros creemos que la última fase de fase Omega podría desatar una llegada masiva de Critari, una invasión. Gorbek no se lo ha dicho a todos, pero la metapuerta es real». Tendió un sobre y un pequeño pendrive. «Aquí hay datos sobre la inminente activación. Podéis difundirlos, pero necesitáis un golpe simultáneo que distraiga a Gorbek». La encapuchada dio una pista concreta. «Ataquen los servidores de Kelroth en Suiza. Es su centro neurálgico. Forzad a Therix a mover a sus tropas y no puedan reforzar los laboratorios marcianos. Así Mirena sabrá qué vías de sabotaje usar». Harriet se estremeció. Tener un objetivo claro, un plan estratégico, sonaba posible, aunque muy peligroso. «¿Por qué haces esto?», murmuró conteniendo la adrenalina. La figura bajó la cabeza. «Algunos exiliados nos cansamos del exterminio. La Tierra no merece caer bajo un régimen total. Mirena es la clave, pero si fracasa, todo estará perdido». En ese instante, un zumbido de motor rasgó el aire. Se escucharon pasos y la luz de linterna se acercó. Kyle gritó por el comunicador: «Dron enemigo detectado, corred». La encapuchada dio un salto hacia el callejón, desapareciendo en la oscuridad. Harriet y Ronald se tiraron al suelo cuando un par de mercenarios irrumpieron en el muelle. Tras unos segundos de tensión, la pareja se escabulló tras un contenedor oxidado, esquivando la linterna de un guardia que disparó un par de ráfagas al aire. Ronald condujo a Harriet entre pasillos estrechos, chocando con cajas viejas. Un viandante desprevenido soltó un grito. Finalmente, se metieron en un coche donde Kyle los esperaba con el motor en marcha. Salieron a toda velocidad. El corazón de Harriet retumbaba como un tambor, aferrada al sobre y al pendrive. Aquello había sido demasiado cerca. Mientras Eclipse debatía en su búnker si realmente atacar los servidores de Kelroth y filtrar de una vez las pruebas, en Cryon 7 un grupo de sabios jóvenes se preparaba para su misión disidente. Satarion los despidió en una cámara subterránea donde las paredes vivientes pulsaban con tonalidades malva. Uno de los sabios portaba un artefacto derivado del orbe, diseñado para contrarrestar flujos psicoenergéticos anómalos. Se rumoraba que podía frenar los efectos del xenolitio, al menos durante un tiempo. «No es oficial», repitió Satharion con pesar, «pero sois la última opción de control. Si Gorbek ha elevado su ambición hasta Marte, la disrupción golpeará el equilibrio en toda la galaxia.
Evitad el conflicto abierto si podéis. Nuestra intervención debe ser selectiva. El sabio joven inclinó la cabeza, recogiendo su arma ceremonial, y el pequeño grupo partió en silencio hacia una nave camuflada que los llevaría hacia la Tierra. Ninguno de ellos sabía si llegarían demasiado tarde. Por su parte, Saerth recibió a medianoche el mensaje de Gorbek, ordenándole localizar y eliminar a 3 reptilianos vacilantes en un cártel militar. Saerth leyó el documento con un nudo en el estómago. Uno de esos nombres era alguien que le había demostrado lealtad en el pasado. Golpeó la pared con rabia, partiendo un ladrillo. ¿Hasta cuándo obedeceré estas atrocidades? Se preguntó si su destino era masacrar a su propia gente o unirse a la rebelión incipiente que Terix insinuaba. No se animó a desertar abiertamente, pero decidió ignorar la orden por el momento. En lugar de matar al vacilante, le advirtió que huyera. Un acto de insubordinación pequeño, pero significativo. Al acabar, se miró al espejo, notando el temblor en sus escamas incipientes. Gorbek me destruirá si se entera, pensó. Pero no puedo seguir así. Los días se precipitaron en un torbellino. Eclipse reunió a su gente para trazar el plan definitivo: asaltar virtualmente los servidores de Kell Roth en Suiza, mientras Harriet y Ronald, con un grupo reducido, lanzaban evidencias a un conjunto de grandes medios y foros simultáneos respaldados por la pista recibida de la misteriosa encapuchada. Esperaban provocar el caos suficiente para forzar a Terix a mover fichas y permitir que Myrena sabotease la extracción final de xenolitio o la activación de la metapuerta. «No nos engañemos, esto es muy arriesgado», advirtió Asha, mientras Brand cerraba contenedores con muestras de ADN. «Si no lo hacemos, el fase Omega se completará y perderemos toda oportunidad», respondió Harriet con determinación. «El mundo no soportará otra escalada de crisis enmascaradas». Ronald afirmó con la cabeza, tensando la correa de su rifle. Si los reptilianos respondían con violencia, él estaba listo para proteger al equipo. Kyle, agotado pero con chispa en los ojos, mostraba en su pantalla simulaciones de ciberataque masivo, con el fin de filtrar a la vez documentos, vídeos, grabaciones y el memorando de Myrena. Sería un infarto informativo, pensó Kyle, la única forma de saturar los medios antes de ser bloqueados. Los exiliados, ajenos a la conjura que Eclipse urdía, ultimaban detalles para trasladar grandes cantidades de xenolitio a la colonia marciana. Gorbek anunciaba en privado que, en menos de 2 semanas, el plan alcanzaría el 100%. Y Terix, con la sangre hirviendo, juraba aplastar cualquier foco de resistencia. Con cada acción, la tensión crecía en la Tierra. Análisis meteorológicos empezaban a detectar anomalías climáticas en las zonas ricas en xenolitio, como si la realidad misma se convulsionara al compás de la inminente metamorfosis planeada por los escamas. En esa cuenta regresiva, cada personaje sentía un peso insoportable. Gorbek, ansioso por su triunfo; Kell Roth, temiendo descubrir la verdad y la traición de su líder; Zanira preparando intrigas finales; Myrena y Israel a punto de decantarse por la rebelión; Zerth asumiendo su primera insubordinación y Eclipse lanzado a un todo o nada mediático. La atmósfera era de inminente cataclismo. La Tierra giraba sin saber que, en cuestión de días, estallaría el mayor enfrentamiento jamás soñado. Reptilianos con el poder de un mineral prohibido y la colonización de Marte a punto de completarse contra un puñado de humanos y exiliados dubitativos. Y, desde Crión 7, un puñado de sabios dispuestos a romper siglos de preceptos para salvar el equilibrio. En la penumbra, un rayo iluminó brevemente el refugio de Eclipse, donde Harriet tecleaba un mensaje a varios contactos. «En breve lanzaremos pruebas definitivas. Estén atentos». Afuera, la tormenta rugía con furia. Sería la calma antes de la tormenta final.
El camino al enfrentamiento se trazaba con cada latido, y nada podría detenerlo cuando la revelación llegara y la metapuerta se abriera con un resplandor que quizás desbordaría la imaginación humana. Así concluía la espera. El choque se avecinaba, y el mundo entero estaba a punto de descubrir la verdad, o de sucumbir a la conspiración reptiliana más grande de la historia.